Empiezo con una pregunta para todos. Yo me lo hago continuamente para estar mi vida en orden, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué te motiva a ti a servir a Dios y seguir su voluntad? ¿Cuál es tu motivación? Pablo, sabemos nosotros, y vamos a continuar hablando de esto, titulé hoy, Arrestado por la verdad. Sabemos que lo que le pasó a Pablo ya se lo habían dicho varias personas que lo evitara, incluyendo el escritor Lucas. Le aconsejaron que no fuera a Jerusalén porque esto le iba a pasar. Lo agarraron 4 jovencitas, doncellas, las hijas de Felipe, el evangelista. Profetizaron que eso le iba a pasar a él. Después vino un gran profeta, Ágabo, y le advirtió que no debería de ir porque le iban a atar, y demostró con un cinto de Pablo, lo ató y le mostró cómo iba a estar así con ese cinto en cadenas. Ahora, ¿qué motivó a Pablo a seguir? ¿Era testarudo Pablo? ¿Lo estaba haciendo por masoquismo, ir a que me den una muenda o me arresten? ¿O por engrandecerme de una manera espiritual? De esa manera puedo demostrar que soy un gran siervo. No. Él quería hacer la voluntad de Dios al precio que fuese necesario. Y cada uno de nosotros debemos estar motivados en el amor de Dios a hacer su voluntad. Todos tenemos que enfrentar algunos temores normales en la vida. ¿Puedo? No puedo. ¿Sigo? No sigo. ¿Cancelo o continúo? Todos tenemos situaciones que tenemos que tomar decisiones y poder tratar de entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos esa voluntad para entenderla, notamos que en la situación de Pablo se dio que él tenía que padecer por el evangelio y que llegó el momento de él de ser arrestado por la verdad. De ahí Pablo no estuvo libre, sin más años después dieron un tiempo de estar libre, preso en casa. Pero Pablo persistía en hacer la voluntad de Dios, al precio que fuese. Y siempre Pablo lo dice en sus cartas, por lo menos 2 veces que lo has leído. Sí. Seguidme a mí como sigo a Jesús. Aprended de mí. Pablo se ponía como ejemplo de cómo seguía a Jesús. Y Pablo tenía un enfoque bien claro. Todo era apuntar hacia Jesús. No se trataba de él. Si algo me jacto en mis sufrimientos. Pablo no tenía problemas con la voluntad de Dios, que fuera incómodo su vida, sino tenía que hacerla como fuese. Sabemos que es el tercer viaje al final, donde Pablo, cuando llega a Cesarea, empieza a ir hacia lo que es el lugar de Jerusalén. Y sabemos que más adelante vamos a ver estos ritos raros que Pablo le tocó hacer para poder demostrar que él no venía en contra del judaísmo, porque si él viniera en contra de la ley de Moisés, justamente no podía conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No tuviéramos el Antiguo Testamento. Pablo reconocía el valor y lo entendía como buen fariseo, la importancia de la ley, porque la ley vino de Dios. Entonces Pablo lo entendía, pero él entendía que ya con Jesucristo había empezado una nueva etapa de gracia. Y que no era necesario hacer las cosas que los judíos querían, que los gentiles tenían que hacer para demostrar su lealtad a la iglesia. Y Pablo demostró que no era así, que los gentiles no tenían que hacerse
la circuncisión, y que los gentiles no tienen que seguir todos estos ritos que se dan para demostrar que tú eres judío, como los mantos y la vestimenta y todo eso que se da en las religiones. Pablo demostraba la importancia de la gracia. Aquí encontramos nosotros en el mapa de Asia cómo fue la llegada y cómo llegó a Jerusalén. Si usted mira, el viaje en sí marca muchísimas millas, miles de millas, de entrada y salida, desde que Antioquía de Siria, y da toda la vuelta y regresa él de Patara hasta llegar a Tiro, y de ahí bajar lo que era Tolemaida, Cesarea, y eventualmente llegar a Jerusalén. Ese fue el viaje de Pablo. Encontramos que en Hechos 21, 16 en adelante, vamos a mirar ese viaje de Pablo a Jerusalén y lo que implica. Empieza de los Hechos 15 al 40, 21, y cuando Pablo llega a Jerusalén y lo que pasa. Él ya estaba advertido. Sabemos que en los primeros 2 versículos nos enseña el apóstol Pablo que está con sus compañeros y que fue recibido con gozo y hermandad. No fue rechazado Pablo. Pablo venía con un testimonio de todo lo que Dios estaba haciendo en Asia, lo que era Macedonia, lo que era digamos ahora Grecia, y lo que estaba pasando en Asia Menor, que era justamente el área de todo lo que es Turquía en nuestros días, donde están las 7 iglesias nombradas por Juan. Y encontramos nosotros que Pablo allí empieza a decir lo siguiente: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Algo que ya está pasando para esta época de Pablo, muy lindo, es que ya hay más familia, está creciendo la iglesia, ya hay más discípulos, hay gente nueva que está recibiendo el liderazgo dentro de la iglesia y está creciendo por todas partes, que Pablo ya ha predicado el evangelio. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos recibieron con gozo, y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Jacobo es un nombre muy común que también es similar con Santiago. Había lo que eran los cercanos de Jesús, tenían los discípulos con nombre Jacobo. Y más adelante sabemos que uno sufrió, que fue mártir, y ahora estamos con otro Jacobo, otro Santiago, que es justamente el medio hermano de Jesús. Y es muy interesante que fue el que también escribió la carta de Santiago, ese Jacobo. Algo pasó en él, que después que Jesús resucitó, él empezó a meterse fuerte en la iglesia del Señor y eventualmente fue un líder. No fue una cuestión de nepotismo, fue un llamado de Dios para Santiago, y vino a ser un fiel anciano allí. No se menciona aquí Pedro para nada en este encuentro, no sabemos por qué, si Pedro está en otro lugar muy posiblemente, no está, pero está Jacobo. Y Pablo llegó a entregar ofrendas que traía desde Macedonia a esta gente. Entonces, cuando Pablo entrega estas ofrendas y todo, se reúnen todos, y me imagino Pablo contando todo lo que vio, todo lo que pasó, los momentos sobrenaturales, las persecuciones y demás. Entonces, llega el momento, y cuando llegan a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con gozo, versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo empieza a desglosar. Me imagino que Pablo era muy detallado en lo que había pasado. Pablo, como les dije a ustedes, para cuando llegó a él ya había escrito varias cartas muy importantes. Y entonces Pablo viene con esta gran historia. Es cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti,
que enseñes a todos los judíos que estén entre los gentiles, que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos, no circunciden a sus hijos, perdón, ni observen las costumbres. Mire, algo que tenemos que tener cuidado siempre en la obra de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. Todos nosotros podemos caer en la trampa. Y es la trampa de teléfono roto. ¿Han escuchado esas? Teléfono roto. ¿Se acuerdan qué es eso? Es cuando alguien le dice algo. Por ejemplo, antes nos enseñaron, cuando estaban en el banco, enseñaron algo muy especial. Y era que cuando llegara algún tipo a robar el banco, después que saliera del banco y todos estuvieran sanos en el banco, no podíamos tener conversaciones, sino sentarnos en una oficina apartados cada uno con el banco ya cerrado, lockdown, y describir al individuo por escrito y entregarle al que estuviera encargado del banco ese día de seguridad, entregarle la descripción. ¿Por qué? Porque hicieron un ejemplo de decir cómo era ese hombre. Entonces, llegaba pronto, estaban en un taller de seguridad. Y entraba un hombre, vamos a tener un taller de seguridad muy pronto ya aquí en la iglesia antes de fin de año. Y entraba un hombre vestido con blue jeans, camisa roja y una cachucha blanca, por ejemplo. A la hora que todos empiezan a hablar uno al otro, ¿qué vio? El hombre terminaba con un pantalón rojo, una camisa blanca y una cachucha verde. Ese es el ser humano. Es una tragedia. Y aquí empiezan a dar cosas que no son ciertas en contra de Pablo. Él no estaba diciendo a los judíos que se dejaran de circuncidar. Él estaba diciendo lo que ya se había establecido en Hechos 15, ¿se acuerdan? Que lo que querían ellos que pasara era que no es necesidad de los gentiles de circuncidarse, sino que no comieran lo que era entregado a los dioses, lo que era ahogado, y no hubiera lo que fuese todo tipo de inmoralidad sexual. 3 cosas bien sencillas. Pero aquí acusan a Pablo de evitar la ley de Moisés. Es una acusación que ya venía, un rumorcito. Entonces, ¿qué hay pues? Versículo 22. La multitud se reunía de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto. Entonces ellos, ¿para qué? Ok, Pablo, van a estar contra ti bien fuerte. Van a arremetir duro contra ti por lo que se está diciendo, aún entre los medios cristianos. No solamente en los medios judíos, fariseos, por decir, no cristianos, pero entre los medios cristianos está hablando de ti, que tú quieres apartar de la ley a la gente. Entonces, hay que hacer algo, Pablo. Y esto es lo que le recomiendan. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de los que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Si usted va a Números 13 al 20, usted va a descubrir que había este voto nazareno. Y era una más tradición cultural que algo muy espiritual. Y por eso Pablo accede a este consejo. Sabe que nada implica lo que van a hacer, tienen que ver de agregarle o quitarle la salvación. Amén. Porque en cualquier momento que alguien te diga que tiene que hacer esto para ser salvo, agregarle algo a la salvación que está escrita ya en los evangelios, agregarle algo de Jesús, si alguien te dice Jesús y Jesús o Jesús, pero cuidado, es herejía. ¿Estamos? Entonces de inmediato Pablo accede porque él lo había hecho antes. ¿Se acuerdan que él ha hecho un voto así antes en los pasados capítulos? Entonces ese era un voto que se daba, se daba esa costumbre de entrega, de apartarse por días, 7 días, etcétera, de no beber nada, ni siquiera probar uvas, no pueden ni probar uvas. Y algunos expertos, teólogos, que hablan sobre este tema, dicen que es muy posible
que cuando la gente iba al exterior y regresaba a Jerusalén, hacían este ritual como limpieza propia para recordar que habían estado en tierras paganas, en tierras llenas de pecado y violencia y demás, inmoralidad, y llegaban a Tierra Santa y era una manera de que ellos se limpiaban. Era un rito de limpieza. Entonces, de nuevo, no hay que asustarnos porque Pablo accedió a este rito. Entonces Pablo otra vez está haciendo esto, siendo un representante del cristianismo y está haciendo cosas judías. No, simplemente esto fue, como le explico a ustedes, un rito que se hacía en ese entonces, ordenado durante la ley. Entonces, él hizo lo que le dijeron esos ancianos, pero en cuanto a los gentiles que has creído nosotros, le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios de sangre de ahogado y fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndoles con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por causa de uno de ellos. Pablo aportó para la ofrenda de lo que era la entrega a estos jóvenes, eran 4 que están dedicándose al Señor. Tomándolos contigo, entonces, pero cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito, ¿verdad? Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiendo purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Todo tenía su motivación, su tiempo y lo que tenían que gastar. Entonces Pablo está haciendo este informe ante Jacobo y los ancianos, relata lo que Dios hizo entre los gentiles, los ancianos glorifican a Dios por la obra. Después encontramos el consejo sobre los rumores. Haga esto. Circulaban esos rumores sobre Pablo y la ley. Se le recomendó el acto público para mostrar respeto a la ley. Pablo hace esto por respeto. Así como tuvo que circuncidar a Timoteo para que pudiera entrar a predicar en una sinagoga judía, siendo él parte judío y parte griego de su padre y su madre judía. A Timoteo le tocó circuncidarse para poder que le dieran permiso de predicar. Y Pablo coopera para no ser tropiezo. Amén. Hay que evitar los tropiezos. Entonces, llega el momento del arresto. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pastor James presentó en el primer servicio una foto muy linda del templo. No sé si de pronto lo tenga, pido mucho. Pero en el templo habían varias cosas. Y había un sitio que no permitían que pasara un judío. Perdón, que no pasaran solamente judíos. No permitían que ningún gentil pasara por esa área. Si usted pasaba, te mataban. Entonces tenían justamente al lado derecho extremo de esa pintura, vas a encontrar. Ok, listo. Vas a encontrar que en la corte de los gentiles se usaba justamente para ir, no podían pasar de ese sitio. Y culpaban a Pablo. Pablo no hizo eso. Pero cuando la gente se quiere inventar algo, buscan algo para dañar al líder. Cualquier cosita que haga. Respiró muy duro. Pasó y nos saludó. ¿Viste lo que dijo? Mira los ojos que me hizo. Se inventan cosas.
No, literalmente. Aquí se está inventando que él pasó a uno de los gentiles al lugar que solamente pueden entrar los judíos circuncidados. Entonces, el que pasara ahí, lo mataban. Entonces, ¿por qué no lo mataron a este joven que estaba con Pablo? Ve como otra vez agregan cosas para hacerle daño a Pablo. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, perdón, a que pensaban que Pablo había mentido en el templo. O sea, pensaban. Amada iglesia, la percepción traiciona. La percepción traiciona. Una ocasión, una persona percibió nomás que fue mirado mal y con eso estaba dolida la persona. Hasta que preguntó, le informaron que no era así y se arregló la cosa. Pero es percepción. La percepción muchas veces engaña. Tenga cuidado con lo que usted juzga simplemente por lo que ve. Y a veces lo que ve no es lo que es. O lo que tú piensas que ve. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna vez ha estado usted en un lugar que ve a alguien conocido y usted lo encuentra en un súper o algo hablando con alguien o algo y ya se inventó usted un cuento? ¿Cierto? Eso puede pasarnos a todos. Y hay que prevenir. Aquí se inventa algo que no sucedió. Así que toda la ciudad se conmovió. Empezaron con esta bullita y se agolpó el pueblo, apoderando de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Porque lo querían matar. No querían sangre en el templo. Por eso lo sacaron. Lo querían matar de inmediato. Y procuraron ellos matarle. Se avisó al tribuno de la compañía, que a propósito se llamaba Claudio, más adelante en 2 capítulos vamos a encontrarlo, de la ciudad de Jerusalén, estaba alborotada. Regrese un momentito otra vez a la foto que tenía antes, un momentito, la que puso el pastor James. Quiero mostrarles a ustedes que lo que es Herodes era malo, pero era un ingeniero impresionante, un arquitecto impresionante. Cuando él construyó el templo, ustedes ven ahí el templo allá en la mitad, casi al fin, ustedes ven algo que dice la fortaleza de Antonía, ¿cierto? Él la construyó para ganar puntos con los romanos. Y esa fortaleza era para los soldados romanos, ahí les daban de comer, ahí hacían sus encuentros, ahí hacían información que iba y venía para todo el imperio romano. Entonces ahí tenía esa fortaleza dedicada para ellos, cerca del templo. Herodes era político, o sea, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con los políticos. Oren. Oren. Algo que me afectó a mí mucho es cómo ponen dentro de la oficina oval a que venga un hinduista a prender un candelabro a dioses paganos que causan tanto dolor, tanta pobreza y tanta miseria. O sea, yo quedé, cuando miré las noticias, qué idiotez, perdónenme. Un país consagrado al evangelio, tratando de comprar votos de esa manera, eso no es de Dios. Ahí termina mi parte política. Continuamos. Pero es porque es religiosa. ¿Por qué religiosa? Y eso trae tropiezo. Eso va a traer tanto tropiezo. Hay que mandar un intercesor en ayuno y en oración para que ore por lo que es la oficina de allá de la Casa Blanca. Entonces, eso era político y por eso tenían eso. Y gracias a eso se salvó de morir ahí mismo Pablo. Porque inmediato, habían 2 tipos de militación o militares. Estaban los policías judíos que están a favor de lo que era el templo y tenían que ser judíos para proteger los sacerdotes y proteger la gente que iba y proteger el público.
y estaban también los romanos. Ellos no se metían en nada, pero si había una revuelta, si hubiese una revuelta, la actitud de los soldados tenían que pararla a todo costo, aún si implicaba su propia vida, porque en el Imperio Romano no se permitía que llegara a haber algún tipo de protesta y la pagaban lo más pronto posible y mataban a los que estaban protestando. ¿Ya? Ustedes están entendiendo nuestros días. Entonces, encontramos nosotros que en ese momento, ya cuando estaban por matarlo, procuraron ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, mandó el aviso, a toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, o sea, mucha gente, de los que tienen mucha gente, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ay, tan lindos, ¿no? Tan hermosos. Entonces ellos llegaron al tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Por lo menos no los mataban con un misil en un barco. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, tuvieron que calmar la multitud y apartar pronto a Pablo. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, 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 estaban gritando. Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Le dijo al tribuno, perdón, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Se sorprendió. Porque Pablo es nuevo, tan hermoso. Pablo y sus estudios y su academia, manejaba el griego, el arameo y también manejaba el hebreo. Y sorprende aquí, de inmediato, a este oficial. Y mire cómo se va. Mire, primero dijeron una cosa, que estaba terminando con la ley de Moisés. Después que metió a un gentil en el lugar más sagrado del templo. Y ahora salen con otro tema. ¿No eres tú aquel egipcio? Mire cómo corren los rumores. Que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Uy. Amada iglesia, oremos todos que nunca participemos en exagerar, inventarnos cosas injustas de otros. Eso es fuerte, eso daña a gente. Una ocasión hice un informe de que agradecí a Dios que he sido marido de una sola mujer y que me he evitado tener que estar pagando, tener hijos y tener que estar pagando dinero fuera de la casa. Ese fue un comentario que uno debe evitarlos. Pero no sé por qué lo hice. Y cuando me bajé, me llama una señora, una intercesora de Dios que me ama mucho, mucho, mucho. Mi hermanita Telma Mérida me dice, guatemalteca así toda. Pastor, usted, qué bueno que mencionó eso, sí. Porque está corriendo un chisme con la gente de alabanza allá. Que usted tiene hijos por fuera. Dije, ¿los tuve a los 12 años o qué fue la vaina? Impresionante. ¿De dónde sacan cosas así? Para dañar, para inventarse, para afectar la reputación de otros. Se inventan cosas.
Y ya se inventaron que era parte de sicarios. Que eran jefes de los sicarios. ¿A qué horas? Si Pablo no contesta en griego, hubieran confirmado que en verdad este era un egipcio. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo quería defenderse no para evitar el arresto o la muerte, sino para aclarar su integridad. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Fue del griego, ahora el hebreo, con su gente. ¿Qué significa esto? Que Pablo tenía esa defensa en las escaleras y empezó a solicitar permiso para hablar. Sería en la lengua hebrea para ser escuchado y se prepara para dar su testimonio. Ahora, quiero una vez más hacer un repaso sencillo de la voluntad de Dios. ¿Fue Pablo advertido que iba a pasar esas tragedias en su vida? ¿Sí o no? ¿Una vez? Más de 2 veces. ¿Por qué lo hizo? Por obediencia al Espíritu de Dios, a pesar que sabía que le iba a costar mucho, que estaba advertido. Miramos la semana pasada las 3 dimensiones de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? La voluntad individual. Dios tiene un propósito para ti. Tú no puedes ser Pablo, yo no puedo ser Pablo. Ya hubo un solo Pablo. No hay 2 Alfonso Valdés, hay uno. Hay un Kenji Konuma, uno. No se repite. Hay un Jaime Muñoz, uno. Un Miguel Robles, uno. No se repiten. Porque Dios está en los propósitos individuales de nosotros. Él no repite patrones. Usted puede tratar de imitar a Pablo y seguir a Pablo, gloria a Dios, pero no eres Pablo ni vas a ser Pablo, eso ya pasó. Y a no ser que Dios te llame y tenga contigo un toque sobrenatural y te envíe a un lugar de persecución y vayas a predicar allá, es otro tema. Pero mire cómo han cambiado las cosas, familia de Dios. Voy a hablar de mi corazón. No quiero que piensen que estoy hablando de política, no me acusen de eso. Pero es realidades que vamos a vivir. En Nueva York se va a empezar a escuchar en las mañanas de madrugada el gente en las calles tirándose al piso. Que Dios nos guarde lo que viene para este país. Y nosotros no podemos estar más cómodos sentando escuchando al pastor otro domingo más. Hay que actuar, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, porque este país le pertenece a Cristo Jesús, a nadie más. La voluntad nuestra está señalada en descripción de decisiones, deseos, planes, metas personales. Nuestro papel es someter nuestra voluntad a Dios y buscar su dirección. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esta es la voluntad moral de Dios. Dios no te va a pedir nada que salga de su voluntad moral. Amén. Dios no te va a pedir que compres lotería y te hagas millonario para que la iglesia de la Roca pague el mortgage. No haga eso. Y si te la gana, venga conmigo, santificamos ese dinero. Dios no te va a decir, mira, para que estés feliz y contento, deja ese marido que te arruina la vida y te amarga, déjalo.
Búscate a otro que no va a hacer eso. Dios no te va a decir eso. Amén. Mire, para que den todo bien, mientan los papeles, mientan. Invéntese vainas que te persiguieron y te metieron y nos hicieron no sé qué. ¿Para qué? Yo me acuerdo que muchas veces dimos a unas personas muy queridas, servían como mujeres. Y un día, eso que uno tiene que filtrar mejor, tiene que filtrar mejor. ¿Están casados? Sí, estamos casados. Ah, qué bueno, sí. Bueno. Muy queridos. Lo que no me han dicho es que estaban casados con diferentes personas por la green card. Y después, cuando supe eso, no, tienen que arreglar ese problema. Ok, vamos a divorciarnos. Listo. Y no aparecía el ex de la señora por ninguna parte. No estaba muerto, andaba de parranda. Eso fue caótico, porque lo que empieza mal, termina mal. Gracias a Dios que ya, esos tiempos donde los gringos se comían los cuentos, ya se terminaron. Una ocasión fue una pareja que se iban a casar por los papeles. Y los llamaban separados. Y la oficial le dijo al muchacho, hey, ¿usted conoce la marca de belleza, beauty mark, dicen en inglés, pero es mejor es decir, como una mancha, en el glúteo derecho de su novia, su esposa? Y él quedó clueless, no sabía qué decir. Lo quedó mirando un buen rato. Usted no ha consumado el matrimonio, correcto, no la conoce a ella, ¿no es cierto? Caso cerrado, no le da más a este caso más. Entonces, en la voluntad de Dios, no hay necesidad de mentiras. Amén. Si usted es una mentira, ya pasó, agradezca a Dios que te perdonó. Amén. Está la voluntad soberana de Dios, que es el plan supremo y perfecto de Dios, decretado y controlado por Él. Incluye todo lo que Él permite y decide. ¿Cuál es su papel? Confiar en Él y en sus propósitos eternos. Amén. Ya miramos ese círculo tan hermoso, la voluntad individual, la voluntad de Dios y la voluntad soberana. Ahora bien, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo le enseñé la vez pasada? Tiempo con la palabra, tiempo de oración, tiempo de adoración y circunstancias. No espere que todo te venga en sueños. Hay gente que todo lo sueña. Todo lo sueña. Hay que cuidar con los sueños. Me acuerdo una vez, hasta mi papá ya de ancianito, se soñó una vez con los números de la lotería. No sé por qué se hablando de lotería. Y fue con mi hermano a que fueran a cambiar, a comprar el boleto, y mi hermano le llevó la cuerda a mi papá y compró, eran 5 números, y mi hermano vino y puso los números. Después le dijo, ¿sabes qué? El último no, está incorrecto, está a la inversa, cámbiamelo. Ay, papá, ya no quiero. Está a la inversa, cámbiamelo. No. Se fue con los boletos, al otro día ganó 4 de 5. Se ganó como $15,000, algo así. Nada, en la familia nadie sabía, un secreto entre mi hermano y mi papá. Entonces dijo, llévame a cambiarlo. Entonces, bueno, a cambiarlo. Mi papá, para no ponerlo sus impuestos, se los dio al nombre de mi hermano. Y al final del año, mi hermano estaba pagando impuestos porque se ha ganado mi papá. Así es la vida cuando uno con las mentiritas, ¿no? Entonces, cuidado con los sueños. Si sueña con los números, me avisa a mí. Ahora regresamos a lo serio. El enfoque de Pablo. Enfoque de Pablo es algo que podemos emprender tú y yo. Está el enfoque ministerial, está el enfoque de sus emociones y está el enfoque en cuanto al resto de su vida. Y quiero que esto sí captemos al sumarizar este capítulo,
captemos nosotros como hijos de Dios. Amén. Primero que todo, está el enfoque de Pablo consistente. Filipenses capítulo 1. Vamos al 3, pero primero el capítulo 1. Consistente. Por una razón. Capítulo 3, tiene razón. Filipenses 3. Usted va a encontrar la consistencia de Pablo. Mire, para lograr avanzar en todo lo que usted haga para el Señor, se requiere consistencia. Tú no puedes empezar a hacer algo, alguna organización o algo llegando tarde, no cumpliendo la gente, tirando las cosas así, no es estar presente y querer que te ayuden. Eso no va a pasar. Dios apremia la consistencia. Hay gente muy linda aquí. Todos son lindos. A mí me aterraba el servicio tan hermoso de varias personas, incluyendo a Julio Fuentes. Por años, el primero en venir, llegar, abrir, prender todo lo que se hay que prender para tener ese servicio. Tuvimos problemas, rentamos el edificio y nos afectaron nuestros aparatos. Estamos todavía tratando de arreglar eso. Pero hay gente fiel, consistente. Y Dios bendice la consistencia. Yo tengo que preocuparme. En esta iglesia hemos tenido, todos los que ejercen líderes de alabanza han sido tan especial, tan responsables. Yo no me preocupaba por nada. Porque la consistencia es apremiada por Dios, no por el hombre. Entonces, en Filipenses, nos dice que fue una de las cartas escritas de la cárcel después de que tomen a Pablo y se lo regresen hasta Roma. Pablo dice algo interesante, poderoso, que ya lo hemos leído antes, pero quiero repetirlo para que usted recuerde el enfoque. Diga, voy a estar enfocado. Diga, voy a estar enfocado. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Enfóquese. Siga la meta. Dios tiene el premio para usted. Sufrimientos. 2 Corintios. Pablo habla de en qué se gloriaba él. En qué se jactaba. Eran sus sufrimientos. 2 Corintios. Capítulo 11. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie tenga por loco o de otra manera recibidme como un loco. Para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se gloriesen según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buenas ganas toleráis los necios, siendo vosotros cuerdos. Hablo un poquito como el sarcasmo aquí, ¿no es cierto? Pues toleráis si alguno os esclaviza y si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para que fuimos demasiado débiles, pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham y también yo. Son ministros del Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. O sea, era demasiado. En la cárcel, más en peligro de muerte. Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como naufrago en alto mar. En caminos y muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le tropieza, se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damaseos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto, una ventana, y escapé de sus manos. Al 12, volteen al 12, al 5 al 9. Pablo explicando sus dolores. Dice aquí, del hombre me gloriaré, pero en mí mismo, versículo 5 del 12, en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltaré desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y usted piensa que usted está sufriendo? ¿Y usted se agita por cosas que no tiene por qué agitarse? ¿Usted se afecta con ansiedad por cosas que no debe tomar ansiedad? Pregunto. ¿Escucho un amén? Pablo no. Siempre he dicho algo y lo comparto siempre en público. No me da ningún temor compartir eso. Si usted regresa a Filipenses, de nuevo, al lado derecho, Pablo tiene un pensamiento de debate continuo en su vida. Pablo, como vio a Jesús y tuvo ese encuentro yendo a Damasco, Pablo después de ese encuentro no tenía ningún temor a la muerte, ninguno. Y Pablo lo que quería era estar con el Señor. Si fuese por Pablo, él deseaba ya morir y estar con el Señor. Pero Pablo tenía que tener un equilibrio en eso. Y él nos dice en Filipenses, capítulo 1, versículos 21. Él nos dice a nosotros cómo trata con esto, porque algunos tenemos miedo a la muerte. Yo el miedo a la muerte que le tengo es no cumplir con la misión que Dios me ha dado. Y así va a ser usted. Usted debe temer de no cumplir con la misión que Dios te ha otorgado. Ya estamos por terminar, tranquilos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Perdón, Pablo? ¿Usted quiere morirse? ¿Cuál es su tema? ¿Tiene temas suicidas o qué? No. Apasionado por amar a Jesús. ¿Cuántos quieren un bautismo de apasionarnos por amar a Jesús? Lo necesitamos. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Hablaba de sus luchas interiores. Aquí tiene una lucha él. Me encanta vivir para Cristo, pero si muero, es ganancia. Ella había hecho tantas cosas cuando escribió esta carta desde la cárcel. Es la carta que llamamos la carta de gozo desde la cárcel.
Porque ambas cosas estoy puesto y estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sabe que la muerte del justo es agradable a Dios? Tuve un evento muy especial que ha marcado mi vida los últimos días, casi ya 10 días aproximadamente. Y algún día mandé testimonio de eso. Dios me puso, llame a fulano de tal, y yo, sí señor, ya lo llamo, sí señor. Ahora, sí señor. Déjame entrar al banco, señor, y hacer este depósito urgente y lo llamo. Y estoy con la cajera es testiga, entregando un depósito aquí en la iglesia. Me tocó hacerlo por una necesidad que había. Dios quiera esos días se terminen pronto en el nombre de Jesús. Y me un texto, pastor, ¿me puede llamar? La persona que yo estaba pensando en ese minuto. Y me dijo, ¿todo bien? ¿Todo bien? No. No. Están diciendo que mi esposa en su último quimo se desmayó y no regresa. No está respondiendo. De inmediato, por favor, llámeme, voy a orar, llámeme tan pronto sepa más. Marqué rápido a Betty. Betty, empieza a orar. Y después empecé a clamar. A los 5 minutos me llega el texto de él. Ya todo bien, pastor. Revivieron. Va para casa. Hay que obedecer la voz de Dios. Y estar presentes para los que necesitan de nosotros estar presentes. Agradezco a todos los que oran y a todos los que están en el círculo de oración en esta iglesia. Conectados. Les agradezco. Yo le entrego siempre toda la necesidad de la iglesia a los círculos de oración de esta iglesia. Porque si hay un lugar que se ora, es este lugar. Todos los días. Veo al grupo de Chuli crecer. El día de Elia crecer. Los miércoles el grupo íntimo que entrego todas mis necesidades personales ha crecido mucho. El jueves también y el viernes se pone bien bonito. Vienen dos parejas muy lindas a apoyarnos, que son Carlitos, Celia y la familia Villa, con la abuelita Villa. Le llamo la abuelita Villa. Hay poder en la oración. Hay poder en la intercesión, pero en la conexión de todos nosotros. Usted es libre de orar en su casa todo lo que usted quiera. Cuando oramos corporativamente, hay poder en la oración corporal, unida, conocida y entregada al Espíritu Santo. Al favor de la iglesia. Saber con conocimiento, orar con conocimiento. Pablo dijo, y termino con esto. Perdón, Jesucristo dijo esto en el monte en el sermón de los montes. En el sermón del monte, perdón. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, allí está también vuestro tesoro. Y yo quiero en esta mañana, con todo mi amor hacia ustedes, no tengo diferencias con ninguno aquí. Absolutamente, Dios lo sabe. Mi conciencia duerme tranquila en esa almohada de algodón que me duermo. Gracias, Señor. No estoy hablando de mí, sino la importancia de estar así. Que yo le ruego a cada uno de ustedes, en el amor de Cristo, le ruego como un antiguo amigo, a muchos conozco ya por décadas. Yo le ruego
que se ubique dónde está tu tesoro. Ubícate en el Señor. Ubícate en tu familia. Ubícate en proveer. Ubícate en tu profesión. Ubícate en servicio a Él. En todo lo que tú hagas, hazlo para Él. No para los hombres, sino para Él. Que Él apremia a los que buscan de Él en espíritu y en verdad. Dios tiene planes para ti, querido y querida. Aprendemos de Pablo sus sufrimientos, su consistencia, su entrega, su diálogo continuo con Dios. Está en oración, prendido en oración. Y usted verá cómo Dios te va a bendecir. Toma más tiempo con el Señor. Lee más las Sagradas Escrituras. Y si algo percibe erróneo, pide al Espíritu Santo: Señor, fue que escuché mal, fue que vi mal, que hice para malentender, malinterpretar o desear cosas que no debo estar deseando. Sea libre usted de toda contaminación de este mundo. Sea libre de contiendas, amarguras. Sea libre usted de toda ansiedad esta mañana. Apéguese al Espíritu Santo, que te glorifica el Señor, te levanta, te exalta el Señor. Él lo dice en su palabra. Oh, gracias, Señor, porque tu palabra es bien claro, Señor mío. Oh, Padre Santo, que tú nos libras de toda aflicción y que tú, Señor, nos levantas. Señor, pide un levantamiento de bendición a cada miembro de esta iglesia, a los propósitos hermosos que tiene para cada uno de ellos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos libras de toda contaminación del mundo y las exageraciones que se dieron en este momento, Señor. Vimos como a Pablo lo estaban exagerando de dañar la ley, de entrar gente al templo para dañar el templo, de hacer hasta un sicario, Señor, tanto que le agregaron a este hombre, y sin embargo él se presentó y entregó su integridad y la demostró a esta gente que lo estaba persiguiendo, a pesar que fue arrestado por la verdad. Señor, queremos vivir en la verdad y vamos a bendecir nuestra iglesia en la verdad. Y vamos a consagrarnos en la verdad. A propósito, me contaron que esta hermana que el Señor revivió estaba entrando por unas puertas. Vio las puertas, iba a entrar. Y le pidió al Señor su voluntad, que la ayudara. Y fue cuando ya la estaban despertando las enfermeras, el doctor. El cielo es real, también el infierno. Acuérdese, cuando usted va, mantenga su renovación en el Espíritu Santo. Porque fuimos lavados, fuimos regenerados y somos renovados diariamente por el Espíritu Santo. No permita que el diablo te acuse, no permita que te menosprecien. Tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios. No permita mentiras del diablo contra ti. Tú has sido llamado por Dios para hacer cosas grandes para el Señor. Sírvale en lo poquito, en lo mucho te pondrá Él. Glorifica al Señor con un amén. Recibo esta palabra del Señor con un amén. Dígalo. Recibo el Señor esta palabra. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Y amén.